Tenemos en línea al titular de uno de esos bloques opositores, al señor Pablo Cosiner, del PJ Federal. Pablo, muy buenos días. Juana Morín, Sebastián Cazón y Rocío Criado te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Todo bien, por suerte. Pablo, ¿digo bien? ¿Hay una discusión intensa por la aprobación o no del presupuesto? La verdad es que todavía la discusión no se inició porque no conocemos cuáles van a ser las pautas del presupuesto. Ajá. Creo que más que todo se habla desde algunas opiniones de lo que uno presume pueda pasar, pero nosotros lo que hicimos sí ya tener reunión con algunos gobernadores y los gobernadores han incluido a los ministros de Economía para que empiecen a definir cuáles son las expectativas de las provincias, cuáles pueden ser algunos de los planteos. Y en la semana pasada se hizo la primera reunión entre los ministros, donde estaba participando gente de este tipo de asesores económicos. Y son están las expectativas también de lo que plantea el gobierno, porque ahí el gobierno tiene muchas contradicciones en temas que tienen que ver con, por ejemplo, con el tema de impuestos, con el tema de la variable de la obra pública, y eso nos preocupa, no tenemos hoy en claro, si bien el gobierno tiene un compromiso firmado con el Fondo Monetario de ir reduciendo el déficit fiscal, lo que no queda en claro es cuáles son las herramientas que va a utilizar el gobierno para bajar ese déficit. Entonces, tenemos que esperar que el gobierno empiece a plantear cuáles son las pautas de esos presupuestos para dar la discusión. Yo no creo que sea factible aprobar un presupuesto sin discusión, si esa es la intención del gobierno. Claro, el gobierno quiere aprobar el presupuesto a libro cerrado, digamos. Primero que nunca se dio esa situación, no veo por qué le va a darse ahora. El gobierno va a tener que... Primero, el gobierno debe entender que en el Congreso hay una representación plural y que por otro lado están las expectativas también de las provincias. Hay que tener un tema muy en claro. El déficit de las provincias solamente es menos de 1 punto del PBI, mientras el déficit del Estado Nacional es casi 7 puntos del PBI, con lo cual la mayor concentración del déficit está en la actividad del Estado Nacional. A partir de allí hay que empezar a ver cuáles son las herramientas para llegar al equilibrio. Obviamente que a todos nos gustaría volver a la situación de los superávit gemelos, donde había superávit financiero, superávit comercial y superávit fiscal, pero eso requiere todo un camino muy responsable. Claro. Y fundamentalmente que la economía crezca. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia con el gobierno. El gobierno entiende que solamente la manera de bajar el déficit fiscal es el ajuste sin una economía que crezca. Nosotros creemos que tendríamos que tener una agenda de desarrollo productivo industrial para que la economía crezca y con eso poder bajar el déficit. Pero claro, no sabemos si el gobierno va a estar dispuesto a dar esa discusión. Pablo, te hago la última por mi parte y le abro el juego también a los chicos. Recientemente hablamos con Graciela Camaño la semana pasada y nos dijo: no cuenten con nosotros, con el Frente Renovador, para aprobar un presupuesto que haga un ajuste sobre la gente. No pidan que nosotros paguemos los costos del ajuste. ¿Coincidís con eso? ¿Se suman a ese pedido de Graciela Camaño? Sí, igual eso lo venimos hablando con Graciela. Bajo ningún punto de vista el ajuste en el presupuesto puede pasar por la gente ni por el gasto social. A ver, nosotros sí tenemos una cosa muy en claro, y en eso digo que nuestra posición no es mejor ni peor que otra, sino que por ahí es distinta porque tenemos la responsabilidad de gobernar muchas provincias, por lo que está muy vinculado a los gobernadores. Las provincias requieren también sus presupuestos para poder trabajar. O sea, quien gestiona y sabe de gestión, sabe que es muy difícil gestionar o gobernar una provincia o un país sin presupuesto. Lo hemos sufrido cuando en el año 2011 quienes hoy son gobierno eran oposición y dejaron al país sin presupuesto. Claro. Eso sería muy malo para el país. Ahora, creo que el poder llegar a tener un presupuesto para el año que viene requiere una discusión muy profunda, y bajo ningún punto de vista el ajuste puede pasar por... más ajuste puede pasar por la gente, porque hoy ya hay un ajuste que tiene que ver con la tarifa, con los precios, con lo cual hoy trasladarle el peso a la gente
de un ajuste es una locura. Y una de las cosas que nos preocupa para la provincia es el gasto social. El fondo de incentivo docente, el fondo compensador, los programas de salud, los programas de vivienda. En eso queremos ser muy cuidadosos. Cociner, Sebastián Casol lo saluda. Ahora, lo que entiendo de lo que está planteando es, nosotros necesitamos que en las provincias que gobierna el Partido Justicialista se aprueben los presupuestos provinciales, por lo tanto difícilmente no acompañemos un presupuesto nacional, vamos a intentar que no sea con demasiado ajuste. Eso termino de entender. ¿Es así? Sí, a ver, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la Argentina tenga su presupuesto, pero depende también de la voluntad del gobierno. Claro. ¿Qué te quiero decir? Que no, a ver, no somos irresponsables en decir no, porque hemos criticado a la oposición en su momento, y esto hay que ser consecuente. Claro. Hemos criticado fuertemente cuando nos tocó gobernar la Argentina, porque la oposición dejó al país sin presupuesto. Eso sería un retroceso para el país. Ahora, también depende mucho de la voluntad del gobierno de querer discutirlo de manera responsable y madura. Claro. Sería un retroceso para todos y además muy peligroso, porque que el país se quede sin presupuesto implica prorrogar el actual. Prorrogar el actual es darle discrecionalidad al gobierno a transferir partidas y un ajuste del 30% por inflación. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta situación, ¿no? Sí. Que puede llevar al país a no tener presupuesto. Claro, es cierto eso. Ahora, lo que el gobierno sí ya anticipó es que por lo menos en lo que es el gasto en obra pública se va a reducir. Eso lo dijo Duhovne en conferencia de prensa. Bueno, esa es la pregunta que yo le hice a Duhovne. Si ustedes repasan el trabajo el otro día en la bicameral de la deuda, sí. La pregunta mía fue esa. El acuerdo con el Fondo Monetario habla en el párrafo de que el gobierno se compromete a continuar solamente la obra pública esencial. Yo le pregunté al ministro Duhovne qué era a criterio del gobierno la obra pública esencial. Él me contestó con un ejemplo diciendo, bueno, una ruta que no pasa por ningún lado no es esencial. Yo creo que es una chicana política, porque una ruta que no pasa por ningún lado directamente no se puede hacer, no porque lo diga el Fondo Monetario, es ilegal. Con eso el gobierno, digamos, a mi criterio está evitando entrar en el fondo de la discusión, porque para nosotros es que esencial no es nada por cantidad de dinero que vos inviertas, si sale más, sale menor, la discusión social que puede tener una obra pública. Creo que ese es uno de las cuestiones más centrales del presupuesto, porque yo creo que, por lo menos hay muchos que tenemos la visión que en época de crisis lo que hace falta son medidas contracíclicas, ¿no? Que te lleve puesto a la crisis. Y las medidas contracíclicas es a veces más inversión por parte del Estado para generar crecimiento. Con esa discusión el gobierno no la está queriendo dar hasta ahora y nos preocupa el tema de la obra pública, porque eso claramente puede generar mucho conflicto social en las provincias. Claro, o sea, de cara a la discusión presupuestaria, lo que ustedes básicamente van a estar reclamando pasa por el lado de la obra pública, por cómo afecta sobre todo, como vos decías, a las provincias, y también por la medida de el ajuste, que el ajuste no lo paguen solo los sectores más perjudicados o más golpeados hasta ahora socialmente, entiendo bien. Sí, y fundamentalmente también lo que son los fondos de distribución automática. Los fondos de distribución automática, que son los de coparticipación, eso está garantizado porque se recauda y se distribuye automáticamente, ahí no hay posibilidad de manejo discrecional. Pero los no automáticos, que dependen de muchos programas, llámese fondos de incentivo docente, fondos de vivienda, fondos de programas de salud, eso nos preocupa, porque ya está habiendo alguna demora en muchas provincias en remisión de fondos, y esto sí también puede generar la traba de funcionamiento de programas que tienen mucha repercusión social. Nosotros estamos dispuestos a discutir incluso con el gobierno la transferencia de algunos programas a las provincias, y eso implica que los gastos sean aplicados de manera mucho más eficiente, a distintas alternativas que no impliquen cerrar programas, ¿no? Que eso nos tiene un poco preocupados. Y después lo otro hay que discutir es si el gobierno, por un lado, tiene un esquema de menor distribución de fondos a las provincias, pero por otro lado le pide que las provincias sigan bajando impuestos,
hay una ecuación que no cierra. Entonces, en ese sentido, el compromiso fiscal va a haber que discutirlo. Cosiner, ¿está de acuerdo con que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de AISA? Sí, totalmente. Yo veo grados de inversión muy importantes que no discuto que sea necesario, porque creo que no hay que entrar tampoco en la pelea del interior contra la capital, pero uno cuando llega a Buenos Aires ve un grado de inversión muy importante en obras, muchas de las cuales están financiadas por todos los argentinos, subsidiadas por todos los argentinos, y esa cuestión me parece que es injusta. Entonces creo que hay que iniciar un proceso, si se quiere discutir los subsidios, en donde cada uno se haga cargo de lo que corresponde. Claro, perfecto. Pablo, la última para ir cerrando, también tiene que ver un poco con lo que charlábamos con Graciela Camaño la semana pasada, con esto de los acuerdos por gobernabilidad que tan extraños nos pueden llegar a sonar. Cada vez que hay una situación, un ruido, desde lo político, desde lo económico, un cimbronazo, el gobierno suele o tiende a sacar este tipo de tapas en los diarios que tienen que ver con que llamaron a ciertos sectores de la oposición a ayudar con la gobernabilidad del país. No quería dejar de consultarte por esas reuniones que estuvieron manteniendo, entiendo, algunos referentes opositores, y sobre todo qué visión tenés respecto a este concepto tan llamativo de la gobernabilidad que solicita Macri a menudo. Mira, nosotros actualmente no hemos participado en ninguna reunión, no hemos sido convocados ni hemos participado en ninguna reunión. Hay algo que este gobierno no puede decir, yo lo escuché últimamente en algunos ministros, respecto a que la oposición o quiere derrumbar al gobierno o quiere obstruir al gobierno. Si hay algo que este gobierno no puede decir, es que no lo dejaron gobernar. A mí no me parece mal los acuerdos de gobernabilidad, en la medida que esos acuerdos de gobernabilidad traigan algún beneficio. Nosotros incluso hemos estado dispuestos y hemos asumido muchos costos políticos en algún momento por sostener acuerdos que incluso los gobernadores han hecho. Por ejemplo, la reforma previsional. Por ejemplo, la reforma previsional. Pero a lo largo, al tiempo, nos va dando la razón en el sentido de que si este gobierno hoy le está errando en sus políticas, si este gobierno hoy no está cumpliendo con el cambio que le había prometido a los argentinos, no es porque haya habido una oposición que no lo dejó gobernar. Macri tiene que hacerse cargo de que ha tenido todas las posibilidades de gobernar y elegir las políticas que quiso, y se ha equivocado, y que no le está cumpliendo a la gente, y que va a tener que seguir discutiendo con la oposición, porque hay una realidad. La gente lo votó para gobernar, pero también la gente votó parlamentariamente otra representación. Entonces el gobierno va a tener que entender que con la oposición va a tener que seguir discutiendo, porque es la representación que la gente votó. Entonces, a mí no me parece mal discutir, intentar ponerse de acuerdo, pero creo que este gobierno no es justo cuando acusa a la oposición de que no lo deja gobernar. Creo que ha tenido en la oposición, con distintas características, con distintas particularidades, una oposición muy responsable. Y de hecho, cuando no le gustó las leyes que aprobó el Congreso, las vetó. Doy dos ejemplos, la antidespido y la ley de tarifa. Claro, muy claro. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Te mandamos un abrazo y quedamos en contacto, porque eventualmente se vienen varios capítulos más, me parece, en esta discusión de cara al futuro. Bueno, con todo gusto, y sí, creo que vamos a entrar en un segundo semestre, no como lo que había prometido el gobierno siempre en los segundos semestres, sino mucho más crudo para todos los argentinos, así que con todo gusto. Sí, se vienen tiempos agitados. Un abrazo y buena semana. Hasta luego. Hasta luego.